El aire viciado del callejón se aferraba a Kai como una segunda piel, un manto familiar tejido con el hedor de la basura húmeda y la desesperanza rancia. Llevaba harapos que alguna vez pudieron haber sido ropa, ahora simples trozos de tela descolorida que apenas cubrían su cuerpo magro, pero sorprendentemente resistente. Sus manos, callosas y sucias, descansaban sobre sus rodillas mientras observaba el fluir de la vida más allá de la estrecha embocadura del callejón. Un río de transeúntes apresurados, coches lujosos y el bullicio incesante de la metrópolis. Nadie le dedicaba una segunda mirada. Era invisible. Una mancha más en el paisaje urbano de la indiferencia. Pero sus ojos, de un profundo e insondable color oscuro, no eran los de un mendigo común. Poseían una agudeza, una calma y una inteligencia que contradecían por completo su aspecto miserable. Veían más allá de las apariencias, penetraban las máscaras y registraban cada detalle con una precisión casi inhumana. En ese momento, observaba a un niño pequeño que se había soltado de la mano de su madre y correteaba peligrosamente cerca del bordillo, un instante antes de que el niño entrara en la trayectoria de un ciclomotor que se aproximaba velozmente. Kai se tensó sutilmente, sus músculos listos para una acción que, afortunadamente, no fue necesaria. La madre, con un grito ahogado, agarró al niño justo a tiempo. Kai se relajó. Su expresión impasible no revelaba la fugaz descarga de adrenalina. Llevaba años cultivando esta fachada, este anonimato autoimpuesto. Era un escudo y una herramienta, un medio para observar el mundo sin ser observado, para existir en los márgenes donde la verdad a menudo se desnudaba, lejos de las luces brillantes y las mentiras pulidas de la alta sociedad. Su pasado era una sombra que él mismo había decidido alargar, un reino del que había abdicado voluntariamente. El título de Rey Santo era una carga, una corona de espinas que había preferido cambiar por la libertad ilusoria de la indigencia. Un sedán negro y reluciente, con los cristales tintados ocultando a sus ocupantes, se detuvo bruscamente cerca de la entrada del callejón. La puerta trasera se abrió y una joven salió despedida, con más ímpetu del que parecía elegante. Tropezó, sus tacones altos luchando por encontrar agarre en el pavimento irregular, y estuvo a punto de caer, instintivamente. Kai se movió. No fue un movimiento rápido ni llamativo, sino eficiente y preciso. Antes de que la joven pudiera tocar el suelo, él estaba allí, su mano firme pero sorprendentemente gentil, sujetando su brazo, estabilizándola. Ella levantó la vista, asustada y furiosa, sus ojos castaños encendidos. Era hermosa, incluso en su angustia, con el cabello oscuro cayendo en desorden sobre sus hombros y un vestido caro ahora ligeramente arrugado. Su mirada pasó del susto al asco en una fracción de segundo al registrar la apariencia de Kai. Lo apartó con brusquedad. «¡No me toques, sucio mendigo!», espetó, su voz temblando de rabia y humillación. Kai retrocedió un paso, sin ofensa en su rostro, solo esa calma insondable. Solo intentaba ayudar. «Señorita», su voz era grave y tranquila, sin el tono lastimero que ella esperaba. Antes de que pudiera replicar, un hombre corpulento con traje salió del coche, seguido de cerca por un hombre mayor, de rostro severo y aura imponente. Este último era Zhang Jianmin, el patriarca de la familia Zhang y presidente del todopoderoso consorcio Zhang, una de las corporaciones más influyentes del país. La joven era su única hija, Arya Zhang. «Arya, vuelve al coche inmediatamente», ordenó Zhang Jianmin. Su voz era un trueno contenido. Ignoró a Kai por completo, como si fuera menos que el polvo bajo sus zapatos lustrados. «No, no me casaré con ese hombre. Padre, no me importa lo que digas», gritó Arya, su desafío brillando en sus ojos llorosos. «Preferiría casarme con él».
añadió desesperada, señalando a Kai sin siquiera mirarlo, en un gesto puramente impulsivo y desafiante. Un silencio tenso cayó sobre el pequeño grupo. Sang Yamin miró a Kai por primera vez. Su mirada era fría, calculadora, llena de desprecio. Examinó los harapos de Kai, su suciedad, y una mueca de disgusto se dibujó en sus labios. «No seas ridícula. Arya, entra en el coche. Ya hemos discutido esto». «No es ridículo. Lo digo en serio», insistió Arya, aunque un rastro de pánico comenzaba a reemplazar su ira. Se había metido en un callejón sin salida con sus propias palabras. Kai permaneció en silencio, observando la dinámica familiar. Comprendió la situación al instante, una joven rica atrapada en un matrimonio arreglado, buscando cualquier vía de escape, por más improbable que fuera. Y él, el mendigo anónimo, se había convertido en su improbable y desesperada herramienta. Sang Yanmin soltó una risa seca y carente de humor. «¿Te casarías con este espécimen tú, Arya Sang, la heredera del consorcio Chang? Has perdido el juicio. ¡Ney!». Pero entonces, una idea astuta y cruel pareció cruzar la mente del magnate. Una chispa peligrosa brilló en sus ojos mientras miraba alternativamente a su hija y al impasible Kai. Si su hija quería jugar, él podía jugar también, y enseñarle una lección que no olvidaría. «Muy bien», dijo Sang Yamin, su voz ahora peligrosamente suave. «Si insistes en esta farsa, que así sea. Cásate con él, pero bajo mis términos». Se volvió hacia Kai, como un emperador dirigiéndose a un gusano. «Tú, mendigo, ¿cómo te llamas?». Kai lo miró directamente. «Me llaman Kai». «Kai», repitió Sang Yamin, saboreando el nombre con desdén. «Te haré una oferta. Cásate con mi hija. Será un matrimonio por contrato, por supuesto, 1 año. Durante ese año, vivirás en mi casa. Actuarás como su esposo cuando sea necesario. A cambio, recibirás una suma de dinero que un hombre como tú no podría ganar ni en 100 vidas. Al final del año, el matrimonio se anulará discretamente, y tú desaparecerás». Arya lo miraba horrorizada. «Padre, no puedes estar hablando en serio. Esto había ido mucho más lejos de lo que había previsto. Su bravata se estaba desmoronando». «Oh, hablo muy en serio, hija mía», replicó Sang Yanmin, sus ojos fijos en Kai. «¿Qué dices? Kai, ¿aceptas convertirte en el esposo por contrato de la señorita Sang?» Esperaba que el mendigo se acobardara, o quizás se arrastrara pidiendo más. Kai consideró la oferta. Su vida actual era de una simplicidad autoimpuesta, pero también carente de propósito más allá de la mera existencia y observación. Esta extraña proposición era una desviación inesperada, una ondulación en el estanque tranquilo que había construido a su alrededor. Vio la desesperación en los ojos de Arya, la arrogancia y la crueldad en los de su padre. Había algo en la situación, quizás el desafío implícito o la oportunidad de observar de cerca la dinámica de una de las familias más poderosas de la ciudad, que despertó una chispa de interés en él. Además, la idea de desbaratar los planes de un hombre como Sang Yamin, aunque fuera temporalmente y por razones ajenas a él, tenía un cierto atractivo perverso. «¿Cuáles son los términos exactos del contrato?», preguntó Kai, su voz tranquila y directa, sin rastro de la avidez o el servilismo que Sang Yanmin esperaba. El magnate se sorprendió ligeramente por la respuesta serena. «Interesado, los detalles se redactarán suficiente para decir que estarás bien compensado por tu servicio». Hizo un gesto al corpulento guardaespaldas. «Chen, dale una tarjeta y llévalo a que lo limpien. No puede entrar en mi casa oliendo a alcantarilla». El guardaespaldas, Chen, se acercó a Kai con una expresión de apenas disimulado disgusto
y le tendió una tarjeta de visita con un número de teléfono y una dirección. Arya observaba la escena con una mezcla de incredulidad y creciente pavor. Su intento de rebelión se había convertido en una pesadilla. Estaba atrapada entre la tiranía de su padre y la perspectiva de un matrimonio falso con un completo extraño sacado de la calle. Miró a Kai, realmente mirándolo por primera vez, tratando de encontrar alguna señal, alguna pista sobre el hombre que estaban a punto de irrumpir en su vida, de una manera tan surrealista. Solo encontró calma y unos ojos que parecían saber más de lo que dejaban ver. Kai tomó la tarjeta. «Acepto», dijo simplemente. Las palabras resonaron en el aire tenso. Sang Yanmin sonrió, una sonrisa fría y triunfante. Creía haber ganado, haber doblegado la voluntad de su hija de la manera más humillante posible. Arya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Excelente», dijo Sang Yanmin. «Chen se pondrá en contacto contigo para los preparativos. Arya, al coche. Tenemos mucho de qué hablar». Se dio la vuelta y se dirigió a su vehículo, esperando que su hija lo siguiera. Arya lanzó una última mirada de desesperación y furia a Kai antes de obedecer a su padre, subiendo al coche con la cabeza gacha. El sedán negro arrancó y se perdió en el tráfico, dejando a Kai solo en la entrada del callejón, con una tarjeta de visita en la mano y el eco de un contrato matrimonial absurdo resonando en sus oídos. El guardaespaldas Chen se quedó atrás, mirando a Kai con abierta hostilidad. «Espere aquí, mandaré a alguien a recogerlo, y trate de no apestar demasiado el coche». Con esa última pulla, se dio la vuelta y caminó hacia una calle lateral, presumiblemente para hacer una llamada. Kai se quedó inmóvil por un momento, la tarjeta entre sus dedos. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que no llegaban a penetrar la penumbra de su refugio habitual. Una leve sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. La vida, al parecer, había decidido ofrecerle un nuevo acto en su obra. Un acto que prometía ser interesante. Poco después, un coche menos ostentoso que el de Sang Yanmin, pero aún así limpio y funcional, se detuvo. Un hombre con traje, de aspecto eficiente y expresión neutra, bajó y se dirigió a Kai. «Señor Kai, por favor, acompáñeme. Tengo instrucciones de llevarlo a una residencia temporal para que se prepare». Kai asintió y, sin una palabra, siguió al hombre hacia el coche. Mientras se alejaba del callejón que había sido su hogar durante tanto tiempo, no sintió nostalgia, solo una tranquila anticipación. La fachada del mendigo comenzaba a resquebrajarse, no por la fuerza, sino por una invitación inesperada a un mundo que creía haber dejado atrás. El juego había comenzado. La residencia temporal resultó ser un apartamento de servicio lujoso pero impersonal en un edificio moderno. Se le proporcionó ropa nueva, sencilla pero de buena calidad. Muy lejos de sus harapos habituales, le indicaron que se duchara y se preparara. El agua caliente sobre su piel fue una sensación casi olvidada. Un lujo simple que contrastaba fuertemente con la mugre a la que se había acostumbrado. Mientras se miraba en el espejo, el hombre que le devolvía la mirada era un extraño incluso para él. Sin la suciedad y los harapos, sus rasgos eran más definidos, casi aristocráticos. Sus ojos seguían siendo la característica más dominante, profundos y penetrantes. Había una dureza en la línea de su mandíbula, una historia de pruebas y supervivencia que ninguna cantidad de agua y jabón podría borrar. Más tarde esa noche, Chen, el guardaespaldas de Sang Yanmin, vino a verlo. Llevaba consigo un grueso documento. «Este es el contrato matrimonial», dijo Chen, dejando caer el fajo de papeles sobre la mesa con un ruido sordo. Su tono era cortante, su desprecio evidente. «Léalo, fírmelo.
El señor Sang espera tenerlo firmado para mañana por la mañana. Se le proporcionará una copia. Kai tomó el contrato. Las cláusulas eran tan frías y calculadoras como esperaba. Definían claramente sus responsabilidades: acompañar a Arya a eventos sociales, mantener una apariencia de matrimonio funcional de cara al público y, sobre todo, no causarle problemas a la familia Sang. A cambio, recibiría una suma mensual considerable y una cantidad final aún mayor al término del contrato de 1 año, siempre y cuando cumpliera con su parte del trato sin incidentes. Había cláusulas de confidencialidad estrictas, prohibiéndole revelar cualquier información sobre la familia Sang o los términos del acuerdo. Bajo pena de severas consecuencias legales y financieras, era un documento diseñado para controlarlo, para asegurar su sumisión, para alguien que valoraba su libertad por encima de todo, incluso la libertad que se encuentra en la indigencia. Era un conjunto de cadenas doradas. Pero Kai lo leyó con atención. Cada palabra, cada frase. Sus ojos no se detuvieron en las cifras, que para cualquier otra persona en su supuesta posición serían astronómicas, sino en las sutilezas del lenguaje, en las obligaciones y las restricciones. Chen lo observaba con impaciencia. No hay mucho que pensar. Es una oferta generosa para alguien como usted. Fírmelo y su vida cambiará para siempre. Kai levantó la vista del contrato, su expresión tan serena como siempre. Hay un bolígrafo. Chen, ligeramente sorprendido por la falta de preguntas o vacilaciones, sacó un elegante bolígrafo de su bolsillo y se lo tendió. Con mano firme, Kai firmó su nombre en la línea indicada. No era la firma temblorosa de un hombre abrumado por la fortuna, sino la rúbrica clara y decidida de alguien que aceptaba un desafío con los ojos abiertos. «Bien», dijo Chen, recogiendo el contrato firmado. «Mañana por la mañana a las 9. Un coche lo recogerá para llevarlo a la mansión Sang. Será presentado formalmente a la señora Sang y al resto de la familia. Trate de parecer presentable». Hizo una pausa, luego añadió con una mueca: «Y trate de recordar su lugar, mendigo». Kai no respondió a la provocación, simplemente asintió. Una vez que Chen se fue, Kai se quedó solo en el lujoso apartamento. Caminó hacia la ventana y observó las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Un vasto tablero de juego. Había aceptado entrar en la partida, no por el dinero, ni siquiera por Arya Sang, sino por una curiosidad que creía extinta, por el leve tirón de un propósito desconocido. La familia Sang, con su riqueza y poder, creía que lo había comprado, que lo había convertido en un peón en su intrincado juego familiar. No sabían nada del hombre al que habían invitado a entrar en su fortaleza. No sabían que el mendigo que habían recogido de la calle era un rey disfrazado, un experto en supervivencia y estrategia, un observador silencioso que ahora tenía un asiento en primera fila para el drama que estaba a punto de desarrollarse. La fachada del mendigo se había roto, ciertamente, pero solo para revelar otra capa, otra máscara cuidadosamente construida. El verdadero Kai permanecía oculto, esperando el momento adecuado para mover sus propias piezas en el tablero. La mansión Sang era una fortaleza de opulencia y poder, un monumento a la riqueza acumulada durante generaciones. Se alzaba imponente sobre una colina que dominaba una parte exclusiva de la ciudad, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y altos muros que prometían privacidad y seguridad. Cuando el coche que transportaba a Kai atravesó las ornamentadas puertas de hierro forjado, sintió como si cruzara el umbral hacia otro mundo, uno de lujos deslumbrantes y tensiones apenas veladas. Chen lo escoltó al interior sin decir palabra, su desprecio habitual ahora teñido con una pizca de resignación. El vestíbulo era vasto, con un techo altísimo del que colgaba una araña de cristal que parecía rivalizar con el sol en brillo. Mármol pulido reflejaba la luz,
y obras de arte caras adornaban las paredes. El aire olía a cera de abeja y a flores frescas. Un contraste absoluto con el callejón que había sido su hogar. En un salón lateral, suntuosamente decorado con muebles de época y tapices de seda, esperaba la familia Sang. Sang Yanmin presidía la escena desde un sillón que parecía un trono. A su lado, una mujer de mediana edad, elegante y con una expresión de perpetua insatisfacción. Lo observaba con ojos críticos. Era la señora Chang, Mei Lin, la matriarca. Arya estaba presente, sentada rígidamente en el borde de un sofá, su rostro una máscara de resentimiento y aprensión. También había otras dos figuras, un hombre de unos 40 años, con una sonrisa condescendiente y ojos astutos, Sang Wei, el hermano menor de Jian Min y vicepresidente del consorcio, y su esposa, una mujer enjollada y de mirada altiva, llamada Jiao, que no disimulaba su curiosidad maliciosa. «Así que este es el novio», dijo Sang Wei, rompiendo el silencio, su voz llena de un sarcasmo apenas contenido. Se levantó y rodeó a Kai como si estuviera inspeccionando un animal exótico. «Debo admitir, Jian Min, tienes un gusto peculiar para los yernos». Yao soltó una risita aguda. «Ciertamente es memorable». Kai permaneció impasible, soportando el escrutinio con la misma calma con la que había enfrentado el frío de las noches en la calle. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Arya. Ella apartó la mirada rápidamente, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. «Kai, te presento a mi esposa, Mei Lin», dijo Sang Yanmin con formalidad forzada, «y a mi hermano, Sang Wei, y su esposa, Jiao». Mei Lin asintió fríamente, sin ofrecer su mano. «Espero que comprenda la delicadeza de esta situación, señor Kai, y que se comporte en consecuencia». Su voz era suave, pero con un filo de acero. «Entiendo perfectamente, señora Chang», respondió Kai, su tono neutro y respetuoso, pero sin servilismo. «Bueno, al menos sabe hablar», comentó Jiao en voz lo suficientemente alta para ser oída, intercambiando una mirada cómplice con su esposo. La tensión en la habitación era palpable. Kai era el intruso, el elemento discordante en su mundo perfectamente ordenado. Para ellos, no era más que una herramienta, un peón humillante en el juego de poder de Sang Yanmin contra su propia hija. Los días siguientes se convirtieron en un sutil campo de batalla. Kai fue instalado en un ala de invitados de la mansión, lujosa pero aislada. Comía solo, a menos que su presencia fuera requerida para mantener las apariencias, generalmente durante cenas tensas, donde el silencio era tan pesado como la comida cara. Los sirvientes lo trataban con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Siguiendo las órdenes de sus amos, Sang Wei's dichos eran particularmente crueles en sus intentos de humillarlo. Le hacían preguntas capciosas sobre su pasado, esperando respuestas vergonzosas o incoherentes. Comentaban su forma de vestir, a pesar de que ahora llevaba la ropa que le habían proporcionado, o su falta de familiaridad con las costumbres de la alta sociedad. «Dime, Kai», dijo Sang Wei durante una cena con una sonrisa maliciosa, «¿a qué te dedicabas antes de tener la fortuna de conocer a nuestra Arya? ¿Eras un filósofo callejero? Quizás contemplando los misterios del universo desde la comodidad de una caja de cartón». Kai tomó un sorbo de agua antes de responder. Su calma imperturbable. «Observaba el mundo, señor Sang. Se aprende mucho observando». «Ah, sí. ¿Y qué observaciones profundas has hecho?», inquirió Jiao, inclinándose hacia adelante con falso interés. «Que las apariencias a menudo engañan», replicó Kai suavemente, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella, provocando un momentáneo e incómodo silencio. Arya
Aunque resentida por la situación y por la presencia forzada de Kai, comenzaba a notar estas pequeñas interacciones. Esperaba que él se encogiera, que tartamudeara, que demostrara la bajeza que todos le atribuían. Pero Kai nunca perdía la compostura. Sus respuestas eran concisas, a veces incluso ambiguas, pero nunca serviles ni defensivas. Había una dignidad en él que no cuadraba con la imagen del mendigo que su padre había pintado. Una noche, mientras Kai caminaba por los extensos jardines de la mansión, uno de los pocos lugares donde encontraba algo de paz, trozos de su pasado olvidado lo asaltaron en sueños. No eran recuerdos claros, sino fragmentos, sensaciones. Se veía a sí mismo en un lugar muy diferente, un lugar de austeridad y disciplina férrea, rodeado de hombres con rostros severos y túnicas oscuras. Veía símbolos extraños grabados en piedra. Oía cantos graves que resonaban en su alma. Se despertaba sudando frío, el eco de una antigua responsabilidad oprimiéndole el pecho. El título de Rey Santo, susurrando en los confines de su mente, como una advertencia o una promesa. Estas pesadillas lo dejaban inquieto, con una sensación de pérdida y un anhelo por algo que no podía nombrar. Durante el día, intentaba ignorar estos ecos. Se concentraba en su entorno actual, observando a la familia Sang con la misma atención que antes dedicaba a los transeúntes del callejón. Veía la ambición en los ojos de Sang Wei, la amargura en los de Mei Lin, el miedo y el desafío luchando en el corazón de Arya, y veía la mano de hierro con la que Sang Jianmin controlaba su imperio y su familia. Arya, por su parte, lo observaba también, aunque intentara disimularlo. Un día, lo encontró en la biblioteca de la mansión, una habitación impresionante llena de volúmenes encuadernados en cuero. No estaba mirando los libros de arte ni las novelas de moda, sino un antiguo tratado sobre estrategia militar clásica. Estaba tan absorto en la lectura que no la oyó entrar. Cuando levantó la vista, no había sorpresa en sus ojos, solo una tranquila interrogación. «No sabía que te interesara este tipo de lectura», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Un buen estratega puede encontrar sabiduría en muchos lugares», respondió él, cerrando el libro. «¿Y te consideras un estratega?», preguntó Arya, una ceja arqueada. Kai sonrió levemente. «Todos lo somos, de una forma u otra. Todos planeamos nuestros movimientos en el juego de la vida». Esta respuesta la desconcertó. No era lo que esperaba de un hombre que, supuestamente, había vivido sin un plan, día a día. Comenzó a preguntarse si había algo más en Kai de lo que aparentaba. Si su padre, en su arrogancia, había subestimado al hombre que había elegido para humillarla. Esta duda era pequeña, incipiente, pero crecía con cada encuentro. Mientras tanto, nubes de tormenta comenzaban a acumularse en el horizonte empresarial del consorcio Chang, durante una tensa reunión familiar a la que Kai, para su sorpresa y la de los demás, fue convocado por Sang Jianmin. «Para que aprendas algo del mundo real», había dicho el magnate con sorna. Se hizo evidente que algo iba mal. Sang Jianmin estaba furioso. «La familia Li está detrás de esto, lo sé. Han estado intentando minar nuestras operaciones en el extranjero durante meses. Y ahora, este sabotaje en la cadena de suministro. Quieren una guerra». Chang Wei intentaba calmarlo. «Hermano, no tenemos pruebas concretas de que sea Li Holdings. Podría ser cualquier competidor». «No seas ingenuo, Wei», espetó Jianmin. «Conozco a Li De, el viejo zorro. Lleva décadas esperando una oportunidad como esta. Desde que nuestro padre superó al suyo en el sector tecnológico, nos guardan rencor». El nombre Li resonó en la habitación. La familia Li y su conglomerado, Li Holdings, eran los principales rivales del consorcio Sang.
Su enemistad era legendaria en los círculos empresariales, una lucha de poder que se había extendido por generaciones. Kai escuchaba en silencio desde un rincón de la sala de juntas, donde lo habían colocado como a un mueble más. Observaba los rostros tensos, las cifras proyectadas en la pantalla que mostraban pérdidas inesperadas, los informes urgentes que llegaban, aunque no entendía todos los tecnicismos del mundo corporativo. Comprendía la dinámica del conflicto, la agresión y la defensa. En un momento, durante una acalorada discusión sobre posibles contramedidas, Arya intervino con una sugerencia. Fue una idea audaz, pero lógicamente sólida, sobre diversificar un proveedor clave para mitigar el riesgo. Zhang Wei la desestimó casi de inmediato con condescendencia. «Eso es demasiado arriesgado. Arya, ¿no entiendes las complejidades del mercado internacional?» Zhang Jianmin, aunque claramente preocupado, también ignoró la sugerencia de su hija, más concentrado en culpar a los Li. Kai observó la expresión de frustración en el rostro de Arya. Vio la inteligencia en su propuesta y la ceguera arrogante de los hombres que la rodeaban. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella, y Arya vio en ellos no lástima, sino una chispa de comprensión, casi de aprobación. Fue un momento fugaz, pero la hizo sentir, extrañamente, menos sola. Más tarde esa noche, después de que la crisis inmediata hubiera sido contenida temporalmente con medidas provisionales, Kai se encontró con Arya en uno de los pasillos. Ella parecía agotada y desanimada. «Parece que nadie en esta familia valora una buena idea a menos que provenga de ellos», dijo ella con amargura, más para sí misma que para él. «Su idea tenía mérito», dijo Kai en voz baja. Arya se sorprendió. «¿Tú crees?» La diversificación reduce la vulnerabilidad. Es un principio básico de supervivencia, tanto en la naturaleza como en los negocios. Ella lo miró con renovada curiosidad. «¿Cómo sabes tú de negocios?» «He observado muchos sistemas», respondió Kai, eligiendo sus palabras con cuidado. «Algunos prosperan, otros se derrumban. A menudo, la diferencia radica en la capacidad de adaptarse y anticipar las amenazas». Sus palabras, aunque simples, tenían un peso inesperado. Arya se encontró pensando en ellas mucho después de que él se hubiera retirado a sus habitaciones. El mendigo no solo leía estrategia militar, sino que también parecía entender principios empresariales. La imagen que su padre y el resto de la familia habían construido de él comenzaba a desmoronarse seriamente en su mente. Los desafíos dentro de la mansión continuaban. Mei Lin intentaba imponerle reglas absurdas. Jiao seguía con sus comentarios mordaces, y Zhang Wei lo trataba con una mezcla de diversión y desprecio. Pero Kai navegaba por estas aguas turbulentas con una calma que los desarmaba. No reaccionaba a sus provocaciones, no se dejaba intimidar, simplemente existía, observaba y, de vez en cuando, dejaba caer una palabra o una frase que los dejaba pensando. Una tarde, mientras estaba en el jardín, vio a Chen, el guardaespaldas principal, entrenando solo, practicando movimientos de artes marciales con una ferocidad contenida. Kai lo observó desde la distancia, reconoció el estilo, una forma eficiente y letal. Cuando Chen hizo una pausa, sudoroso y jadeante, notó la mirada de Kai. «¿Qué miras, mendigo? ¿También te crees un experto en esto?», espetó Chen, claramente molesto por ser observado. Kai no respondió verbalmente. Simplemente se acercó, recogió una pequeña rama del suelo y, con una velocidad y precisión que dejaron a Chen boquiabierto, ejecutó una serie de movimientos defensivos y ofensivos que eran la quinta esencia del estilo que Chen practicaba, pero con una fluidez y una economía de movimiento que el guardaespaldas solo podía soñar con alcanzar. Terminó en una postura relajada, la rama apuntando inofensivamente al suelo. Chen se quedó sin palabras.
sus ojos muy abiertos por la sorpresa y una incipiente incredulidad. Había visto algo en esos pocos segundos, una maestría que no pertenecía a un hombre de la calle. «Solo pasaba por aquí», dijo Kai tranquilamente, dejando caer la rama y alejándose, dejando a Chen con sus pensamientos confusos y una nueva semilla de duda sobre la verdadera identidad del esposo por contrato de la señorita Shang. Las sombras del pasado de Kai eran largas y profundas, proyectando ecos en su presente, y los desafíos crecían, no solo dentro de los muros de la mansión Shang, sino también desde el exterior, donde la familia Li afilaba sus garras, preparando su próximo movimiento contra un consorcio Shang cada vez más vulnerable. En medio de todo esto, Kai seguía siendo un enigma, un rey disfrazado de mendigo, cuyas verdaderas intenciones y capacidades permanecían ocultas, esperando el momento de ser reveladas. Arya, sin saberlo, se encontraba cada vez más intrigada por el hombre con el que se había visto obligada a casarse. Un hombre que era mucho más de lo que nadie en su arrogante familia podía imaginar. La calma superficial que había reinado en el consorcio Shang se hizo añicos con la brutalidad de un rayo en cielo sereno. La familia Li, insatisfecha con las escaramuzas preliminares, lanzó una ofensiva coordinada y devastadora. Comenzó con un ciberataque masivo que paralizó los sistemas logísticos de la corporación, seguido de una campaña de desinformación agresiva que desplomó el precio de sus acciones en la bolsa. Simultáneamente, varios de sus proveedores clave, presionados o sobornados por Li Holdings, incumplieron contratos vitales, amenazando con detener la producción en las fábricas más importantes de Shang. La sala de juntas del consorcio Shang se convirtió en un hervidero de pánico y recriminaciones. Zhang Jianmin, normalmente un hombre de acero, mostraba grietas en su fachada. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras ladraba órdenes que nadie parecía capaz de ejecutar eficazmente. Zhang Wei, su hermano, corría de un lado a otro, ofreciendo soluciones a medias que solo empeoraban la confusión. Los ejecutivos de alto nivel, hombres y mujeres acostumbrados al éxito, se miraban con desesperación, sus rostros reflejando la magnitud del desastre. «Esto es inaceptable», rugió Zhang Jianmin, golpeando la mesa con el puño. «Nuestros sistemas de seguridad, nuestra inteligencia de mercado, ¿cómo pudo suceder esto?» «Los Li han sido más astutos esta vez, hermano», admitió Zhang Wei con voz sombría. «Han atacado en múltiples frentes. Estamos luchando por contener las hemorragias». Arya observaba desde un rincón, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Veía el imperio de su familia tambalearse, y los hombres que debían protegerlo parecían completamente superados. Sus propias sugerencias seguían siendo ignoradas o minimizadas. Su juventud y género trabajando en su contra en esa sala dominada por la vieja guardia. La arrogancia que su padre y su tío habían mostrado durante tanto tiempo, ahora se revelaba como una peligrosa complacencia. Kai, como era su costumbre, había sido relegado a un segundo plano, una presencia silenciosa en la periferia de la crisis. Nadie le pedía su opinión. Nadie esperaba que entendiera la complejidad de la guerra corporativa que se estaba librando. Pero él observaba, escuchaba y procesaba. Sus ojos tranquilos captaban el flujo de información, las expresiones de pánico, los errores tácticos. En el caos, su mente permanecía clara, analítica. Veía los patrones que otros, cegados por la urgencia, no podían discernir. Durante días, la situación empeoró. Los medios de comunicación, alimentados por las filtraciones de Li Holdings, pintaban un cuadro sombrío del futuro del consorcio Shang. Los inversores huían en masa. La moral de los empleados se desplomaba. Zhang Jianmin, desesperado, recurrió a sus viejos contactos, a sus tácticas habituales, pero los Li
parecían haber anticipado cada uno de sus movimientos. Una noche, Arya encontró a su padre solo en su estudio, la cabeza entre las manos, una figura de derrota que nunca antes había presenciado. La visión la conmovió profundamente, borrando cualquier rastro de resentimiento por el matrimonio forzado. Solo quedaba la preocupación por su familia y su legado. Más tarde, incapaz de dormir, Arya vagaba por la mansión. Encontró a Kai en la biblioteca, no leyendo, sino de pie frente a un gran ventanal, observando la tormenta que se había desatado afuera, un reflejo del tumulto que consumía a su familia. Había una quietud en él, una solidez que contrastaba fuertemente con la histeria que la rodeaba. Impulsada por una desesperación creciente y una intuición que apenas comenzaba a reconocer, se acercó a él. «Kai», dijo en voz baja, casi un susurro. Él se giró lentamente, su expresión indescifrable a la luz tenue. «Mi familia, el consorcio, se está desmoronando», continuó Arya, la voz teñida de angustia. «Mi padre, mi tío, no saben qué hacer. Nadie sabe qué hacer». Hizo una pausa, tragando saliva. Tú ves cosas. Entiendes cosas que otros no ven. Lo he notado». Kai la escuchó en silencio, sus ojos fijos en los de ella. «No sé qué puedes hacer», admitió Arya, sintiéndose un poco tonta por recurrir a él, el supuesto mendigo. «Pero, si tienes alguna idea, cualquier cosa, por favor, te lo ruego». Las palabras salieron atropelladamente, una súplica nacida de la desesperación. Un largo silencio siguió. Kai pareció sopesar sus palabras, o quizás el peso de la petición. Luego, asintió levemente. «Hay ciertas irregularidades en los ataques», dijo finalmente, su voz tranquila resonando en la quietud de la biblioteca. «No son tan fluidos como parecen. Hay puntos de presión, vulnerabilidades que no están siendo explotadas por su lado, ni defendidas por el suyo». Arya lo escuchó con atención. «¿Qué quieres decir?» «El ciberataque, por ejemplo», explicó Kai. «Fue sofisticado, pero no impecable. Dejó rastros, puertas traseras sutiles que podrían usarse para revertir parte del daño o incluso rastrear el origen con más precisión de lo que sus técnicos creen posible. Y la campaña de desinformación se basa en verdades a medias, exageraciones que pueden ser refutadas con la evidencia correcta, presentada de la manera adecuada». Arya estaba asombrada. Hablaba con una autoridad y una claridad que desmentían por completo su origen. ¿Cómo sabes todo esto?» «Observo», repitió él simplemente, «y a veces la información correcta llega a los oídos adecuados». Durante las siguientes horas, en la quietud de la biblioteca, lejos de los oídos indiscretos, Kai le hizo a Arya una serie de preguntas precisas sobre las operaciones del consorcio, sobre sus sistemas de seguridad, sobre las personalidades clave involucradas en la crisis. Ella respondió lo mejor que pudo, sorprendida por la profundidad de su comprensión. Luego, él le dio una serie de instrucciones, sugerencias tan específicas y astutas que la dejaron sin aliento. No eran soluciones mágicas, sino movimientos estratégicos, calculados, diseñados para explotar las debilidades del enemigo y fortalecer las defensas del consorcio Sang. «Esto es brillante», susurró Arya, revisando las notas que había tomado febrilmente. «Pero, ¿cómo podemos implementar esto? Mi padre y mi tío apenas me escuchan». «Presénteles las ideas como si fueran suyas, o como el resultado de una consultoría externa anónima», sugirió Kai. «Lo importante no es quién se lleva el crédito, sino que se haga lo correcto». Hizo una pausa. «Hay ciertas personas, fuera del consorcio, que podrían ser persuadidas para ayudar si se les contacta de la manera correcta, con la información correcta.
personas que le deben favores a un viejo amigo. Esa última frase fue enigmática, pero Arya no presionó. Estaba demasiado abrumada por la esperanza incipiente que las palabras de Kai habían encendido en ella. Al día siguiente, armada con las estrategias de Kai, Arya se enfrentó a su padre y a su tío. Al principio, la recibieron con escepticismo, pero a medida que exponía las ideas, presentándolas con una confianza que no sabía que poseía, fruto de la lógica impecable de Kai, sus expresiones comenzaron a cambiar. Las sugerencias eran demasiado precisas, demasiado bien fundamentadas para ser ignoradas. Desesperados por cualquier solución viable, decidieron probar algunas de ellas. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un milagro para el consorcio Sang. Siguiendo las directrices anónimas transmitidas por Arya, los técnicos informáticos lograron no solo contener el ciberataque, sino también identificar y aislar la fuente. Una empresa fantasma vinculada a Lee Holdings se lanzó una contraofensiva informativa, presentando pruebas irrefutables que desmentían las acusaciones más dañinas, y las acciones comenzaron a estabilizarse e incluso a recuperarse ligeramente. Se contactó a nuevos proveedores, asegurando líneas de suministro alternativas antes de que la producción se viera críticamente afectada. Zhang Jianmin y Zhang Wei estaban atónitos. Las medidas, aunque implementadas por sus equipos, tenían una coherencia y una eficacia que superaban con creces cualquier cosa que ellos hubieran concebido. «Esta consultoría anónima», dijo Zhang Jianmin a Arya, con una mezcla de alivio y perplejidad. «¿De dónde la sacaste?» Arya se mantuvo fiel a la sugerencia de Kai. «Fueron contactos que hice, padre, personas que entienden este nuevo tipo de guerra». Aunque el peligro no había pasado por completo, la marea había comenzado a cambiar. El consorcio Sang había resistido el golpe más duro y estaba contraatacando. En las oficinas de Lee Holdings, la sorpresa se mezclaba con la furia. Su plan, tan meticulosamente preparado, se estaba desmoronando inesperadamente. Habían subestimado la capacidad de recuperación de los Zhang, o quizás la intervención de una mano invisible. Nadie en la familia Zhang, excepto Arya, sospechaba del papel de Kai. Él seguía siendo el observador silencioso, el esposo por contrato que apenas toleraban. Pero Arya lo veía ahora con otros ojos. Veía la inteligencia aguda detrás de su fachada tranquila, la fuerza oculta bajo su apariencia humilde. Unos días después, cuando la crisis inmediata había amainado considerablemente, Zhang Jianmin convocó una reunión familiar. El ambiente era mucho menos tenso que antes, aunque la cautela persistía. «Hemos resistido la tormenta», anunció Jianmin, aunque sin su arrogancia habitual, gracias a algunas nuevas estrategias. Miró brevemente a Arya, un atisbo de reconocimiento en sus ojos. «Pero los Lee no se rendirán fácilmente. Debemos permanecer vigilantes». Durante la reunión, Zhang Wei propuso una serie de medidas de seguridad adicionales, algunas de ellas notablemente similares a las que Kai había sugerido originalmente a Arya. Parecía que las ideas, una vez probadas con éxito, eran rápidamente adoptadas como propias. Kai, presente pero ignorado como siempre, observó la escena. No le importaba el crédito. Su intervención había sido calculada, un movimiento en un juego mucho más grande que solo él comprendía plenamente. Había sido una prueba, tanto para Arya como para sí mismo. Arya había demostrado coraje y determinación al confiar en él y al presentar sus ideas, y él había sentido el despertar de algo que había mantenido dormido durante mucho tiempo, el instinto del estratega, la mente del Rey Santo. Más tarde esa noche, Arya buscó a Kai en la biblioteca. «Gracias», dijo simplemente, su voz llena de una gratitud sincera. «Salvaste a mi familia».
Usted tomó las decisiones difíciles, señorita Chang, respondió Kai. Yo solo ofrecí algunas observaciones. No, insistió Arya. Fue más que eso. Y lo sabes. ¿Quién eres realmente, Kai? Él la miró, y por un instante, ella vio una profundidad insondable en sus ojos, un atisbo de un poder y una historia que la hicieron estremecerse. No de miedo, sino de una fascinación sobrecogedora. «Soy su esposo por contrato», dijo él, y la máscara de impasibilidad volvió a su sitio. Pero esta vez, Arya sabía que había mucho más detrás de esa máscara. La primera prueba había sido superada. El consorcio Shang había sobrevivido. Aunque herido, la familia Li había sido sorprendida y obligada a reconsiderar su estrategia. Y Kai, el mendigo convertido en esposo por contrato, había revelado una fracción de su verdadera capacidad, lo suficiente para despertar la curiosidad de Arya y, sin que nadie más lo supiera, para enviar una sutil onda de choque a través del submundo del poder y la intriga. La bestia, por así decirlo, había comenzado a moverse en su letargo. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. El eco de la crisis reciente aún resonaba en los opulentos salones de la mansión Shang, pero algo había cambiado fundamentalmente. Kai, el enigmático esposo por contrato, ya no era simplemente una sombra tolerada con desdén, aunque su verdadera identidad seguía siendo un misterio impenetrable para la familia. La eficacia de las consultorías anónimas, canalizadas a través de Arya, le había conferido un aura de respeto tácito, mezclada con una pizca de temor y una gran dosis de curiosidad. Chang Jianmin, en particular, observaba a Kai con una nueva intensidad. El magnate, un hombre que se enorgullecía de su capacidad para juzgar el carácter y el valor de las personas, se sentía desconcertado. Había recogido a Kai de la calle, viéndolo como un peón insignificante, y sin embargo, este hombre había demostrado una perspicacia que había salvado, al menos temporalmente, a su imperio. No hacía preguntas directas, pero sus ojos agudos seguían a Kai, tratando de descifrar el enigma. Sang Wei, por otro lado, apenas disimulaba su resentimiento y sospecha, la repentina competencia, aunque indirecta, por la atención y la aprobación de su hermano mayor, y la forma en que Arya parecía confiar en este advenedizo, corroían su ego. Mei Lin y Yao mantenían una distancia cautelosa, sus comentarios mordaces, reemplazados por una observación silenciosa y evaluadora. Arya era quien más había cambiado su percepción. La gratitud inicial se había transformado en una fascinación irresistible. Buscaba la compañía de Kai, no solo para discutir las persistentes amenazas del consorcio Li, sino también con la esperanza de desentrañar las capas de misterio que lo envolvían. Sus conversaciones se extendían más allá de los negocios, tocando temas de filosofía, historia y la naturaleza humana. En cada intercambio, Arya descubría una mente brillante y una profundidad de espíritu que la atraían inexplicablemente. El contrato matrimonial, antes una fuente de humillación, comenzaba Mei a sentirse como un extraño giro del destino que le había traído a la persona más intrigante que jamás había conocido. Los Li, heridos en su orgullo y en sus finanzas, no tardaron en reagruparse. Su siguiente ofensiva fue más sutil, más personal. En lugar de ataques frontales al consorcio, comenzaron a sembrar discordia interna, a explotar vulnerabilidades personales y a intentar aislar a Arya, a quien ahora veían, correctamente, como una influencia clave en la reciente recuperación de los Chang. Comenzaron a circular rumores insidiosos sobre la relación entre Arya y Kai, insinuando que ella estaba siendo manipulada por un oportunista. Pequeños incidentes de sabotaje, difíciles de rastrear pero irritantes y costosos,
Plagaban proyectos específicos supervisados por Arya. La presión era constante, diseñada para desgastarla y desacreditarla. Fue durante este periodo de tensión renovada que el pasado de Kai comenzó a proyectar sombras más largas y definidas. Una tarde, mientras Arya y Kai discutían una nueva amenaza, un intento de robo de propiedad intelectual en una de las subsidiarias de investigación y desarrollo del consorcio Shang, un paquete anónimo llegó a la mansión, dirigido específicamente a Kai, huésped de la familia Shang. Chen, el jefe de seguridad, lo inspeccionó con recelo antes de entregárselo a Kai en presencia de Arya. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba una única daga antigua. No era ostentosa, pero su acero oscuro parecía absorber la luz, y la empuñadura de hueso tallado llevaba un símbolo que hizo que Kai se tensara visiblemente un sol estilizado con 7 rayos, uno de ellos ligeramente más largo que los demás. Arya vio cómo el color desaparecía del rostro de Kai. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, se oscurecieron con una emoción que no pudo identificar: reconocimiento, dolor, ira. «Kai, ¿qué es esto? ¿Conoces este símbolo?», preguntó Arya suavemente. Él no respondió de inmediato. Tomó la daga con una mano que temblaba casi imperceptiblemente. El peso del arma parecía familiar en su agarre. «Es un recuerdo de un tiempo olvidado», dijo finalmente, su voz más grave de lo habitual. «Un mensaje». «¿Un mensaje de quién?». Antes de que Kai pudiera responder, Chen irrumpió en la habitación, su rostro alarmado. «Señorita Shang, señor Kai, hay alguien en la puerta principal, un hombre. Se niega a dar su nombre, pero insiste en ver al señor Kai. Dice que es un viejo amigo». Una tensión palpable llenó la habitación. Kai colocó la daga sobre la mesa, el símbolo del sol de 7 rayos mirando hacia arriba como un ojo vigilante. «Hazlo pasar, Chen, pero mantente alerta». El hombre que entró era de mediana edad, con cabello canoso recogido en una coleta y un rostro surcado por cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Vestía ropas sencillas pero de buena calidad, y se movía con la gracia contenida de un depredador. Sus ojos, de un azul acerado, se fijaron instantáneamente en Kai, ignorando a todos los demás. «Ha pasado mucho tiempo, sombra errante», dijo el extraño, su voz rasposa pero firme. Usó un título que hizo que la sangre de Kai se helara, un nombre de su pasado que creía enterrado para siempre. «Lobo Gris», respondió Kai, su propia voz tensa. «No esperaba volver a verte». El hombre llamado Lobo Gris sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pocos lo hacen, pero el viento del norte susurró tu nombre, ligado al de la familia Shang, y el símbolo del guardián del alba ha reaparecido». Su mirada se desvió hacia la daga sobre la mesa. «Veo que has recibido el saludo de la orden». «La orden», intervino Arya, confundida y alarmada. «¿Qué es todo esto, Kai?». Kai la miró, y en sus ojos vio la necesidad de una explicación, al menos parcial. «La Orden de los Guardianes del Alba es una antigua hermandad. Fui parte de ella hace mucho tiempo». Su mirada se volvió hacia Lobo Gris. «¿Qué quiere la Orden de mí ahora abdiqué? Soy solo Kai». Lobo Gris soltó una risa seca. «Nadie abdica realmente de la Orden. Sombra errante, especialmente no un rey santo. Solo te tomaste unas largas vacaciones». Se acercó más, bajando la voz. «Hay asuntos pendientes, viejos enemigos se agitan. La oscuridad que juramos mantener a raya está encontrando nuevas grietas por donde filtrarse. Tu ausencia se ha notado». La mención de Rey Santo hizo que Arya contuviera el aliento. La frase resonaba con las vagas leyendas que a veces se oían en los círculos más esotéricos, historias de protectores ocultos y poderes ancestrales.
Miró a Kai con una nueva dimensión de asombro. «Mis juramentos terminaron cuando dejé la orden», dijo Kai con firmeza, aunque una lucha interna era evidente en su rostro. «Algunos juramentos son de por vida, te guste o no», replicó Lobo Gris. «Pero no he venido solo a recordarte tus deberes olvidados. He venido a advertirte. Tu reaparición, por discreta que intentes que sea, ha atraído atención no deseada. Los Lee son solo carroñeros comparados con las sombras que ahora se alargan hacia ti y hacia quienes te rodean». Su mirada se posó brevemente en Arya, una advertencia implícita. La atmósfera se volvió gélida. La amenaza de los Lee, que había parecido tan abrumadora, de repente palidecía ante esta nueva e indefinida oscuridad. «¿Qué sabes?», preguntó Kai, su voz ahora cortante. «Suficiente», dijo Lobo Gris. «Hay facciones dentro de la propia orden que no están contentas con tu regreso al mundo, y hay otros, fuera de ella, que te han estado cazando durante años. Creen que posees algo que les pertenece». Kai apretó los puños. Las piezas de su pasado comenzaban a encajar de una manera peligrosa. Su autoimpuesto exilio no había sido suficiente para borrar quién era o lo que representaba. Durante los días siguientes, Lobo Gris se convirtió en una presencia intermitente en la periferia de la vida de Kai. No se alojó en la mansión, pero aparecía y desaparecía con la imprevisibilidad de un fantasma, a veces para compartir fragmentos de información críptica, a veces simplemente para observar. Su presencia inquietaba a la familia Sang, especialmente a Sang Yanmin, quien veía en él una conexión tangible con el misterioso pasado de Kai. Un pasado que ahora parecía mucho más complejo y peligroso de lo que nadie había imaginado. Arya, sin embargo, vio a Lobo Gris como una clave, a través de sus interacciones con Kai, y las raras ocasiones en que el propio Lobo Gris se dignaba a hablar con ella. Comenzó a vislumbrar la magnitud del mundo del que Kai provenía. Un mundo de códigos de honor, de antiguas luchas entre la luz y la oscuridad, de poderes que desafiaban la comprensión ordinaria, y en el centro de todo, la figura de Kai, el Rey Santo que había intentado escapar de su destino. Mientras tanto, los Lee, ajenos a esta nueva dimensión de peligro, continuaron con sus planes. Intentaron un movimiento más audaz, un intento de secuestro dirigido a Arya, con la intención de usarla como palanca contra Sang Yanmin. Fue Lobo Gris quien primero detectó los signos de la operación. Sus instintos, afinados por años de supervivencia en las sombras, captaron las sutiles anomalías, los vigilantes desconocidos, los vehículos sospechosos. Advirtió a Kai. «Los chacales están cercando a la oveja», le dijo una noche, «y esta vez no buscan solo asustarla». Kai actuó con rapidez y decisión. No alertó a la seguridad de los Chang, a quienes consideraba potencialmente comprometidos o simplemente incompetentes contra un ataque bien planeado. En cambio, con la ayuda renuente pero eficiente de Lobo Gris, preparó una contraemboscada. Cuando los secuestradores hicieron su movimiento, interceptando el coche de Arya en una calle tranquila, se encontraron con una sorpresa. Kai estaba dentro del coche con ella. Lo que siguió fue una demostración breve pero brutal de la habilidad de combate que Kai había mantenido oculta. Se movió con una velocidad y una precisión letales, neutralizando a varios atacantes antes de que pudieran reaccionar. Lobo Gris apareció de las sombras, igualando la destreza de Kai, sus movimientos como los de un espectro. Arya, aunque aterrorizada, presenció la transformación de Kai. El hombre tranquilo y observador se convirtió en un guerrero implacable, sus ojos brillando con una frialdad peligrosa. No había crueldad en sus acciones, solo una eficiencia despiadada. Cuando la policía, alertada anónimamente por Lobo Gris, llegó al lugar,
encontraron a varios aspirantes a secuestradores atados y heridos, y a un Kai sereno de pie junto a un coche dañado, protegiendo a una Arya conmocionada pero ilesa. El incidente sacudió a la familia Sang hasta sus cimientos. Sang Jianmin, al enterarse de los detalles y del papel de Kai, se quedó sin palabras. El mendigo no solo era un estratega brillante, sino también un luchador formidable que había salvado la vida de su hija. Su deuda con Kai crecía, al igual que su confusión y una creciente sensación de temor reverencial. Los Li, por su parte, recibieron un mensaje claro: Arya Zhang, y por extensión, Kai, estaban fuera de sus límites de una manera que no habían previsto. Habían provocado a fuerzas que no comprendían. Después del intento de secuestro, la relación entre Kai y Arya se profundizó aún más. El miedo compartido y la gratitud de Arya derribaron muchas de las barreras restantes entre ellos. Ella ya no solo sentía curiosidad, sentía una conexión profunda, una admiración que comenzaba a parecerse mucho al amor. «Me salvaste la vida, Kai», dijo ella esa noche, mientras él le curaba un pequeño rasguño en el brazo. Su toque sorprendentemente gentil. «Te protegí», corrigió él. «Es diferente». «¿Por qué?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «¿Por qué haces todo esto? No es solo por el contrato». Kai guardó silencio por un momento, la imagen de la daga con el sol de 7 rayos flotando en su mente. «Quizás», dijo finalmente, «algunas responsabilidades son más difíciles de abandonar de lo que uno cree». Las revelaciones sobre su pasado, la llegada del lobo gris y los crecientes peligros habían forzado a Kai a confrontar la identidad que había intentado negar, los vínculos inesperados que había formado, especialmente con Arya. Lo estaban anclando de nuevo a un mundo del que había huido, pero también le daban una nueva razón para luchar. El Rey Santo, aunque reacio, estaba despertando. El fallido intento de secuestro de Arya y la inesperada demostración de destreza de Kai enviaron ondas de choque no solo a través de la familia Sang, sino también a las oscuras profundidades de Li Holdings. Li De, el astuto patriarca de la familia Li, y su ambicioso hijo, Li Yun, se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente la naturaleza del esposo mendigo. Kai no era un simple advenedizo, era un obstáculo formidable, un guardián silencioso cuyas capacidades iban mucho más allá de lo ordinario. La estrategia de los Li cambió. El objetivo ya no era solo desestabilizar el consorcio Sang, sino eliminar a Kai. La conspiración se profundizó, volviéndose más insidiosa. Los Li, con sus vastos recursos y su red de contactos en el Ampa, contrataron a profesionales, asesinos entrenados cuya discreción era tan letal como sus habilidades. Estos nuevos adversarios no eran los matones torpes del intento de secuestro. Eran sombras, pacientes y precisas. El primer indicio de esta nueva amenaza llegó de forma sutil. Un intento de envenenamiento en la mansión Sang, frustrado casi por accidente cuando Kai notó un olor anómalo en el té destinado a Arya. Luego, un accidente de coche que involucró a Chen, el jefe de seguridad, quien, aunque herido, logró sobrevivir gracias a su entrenamiento y a una advertencia críptica del lobo gris, quien parecía tener ojos y oídos en todas partes. «Las serpientes se deslizan más cerca del nido», había murmurado Lobo Gris a Kai, sus ojos azules como el hielo, «y algunas ya están dentro». Esta última afirmación heló la sangre de Kai. La idea de un traidor dentro de la fortaleza de la familia Sang era aterradora, ya que convertía cada rincón en un posible peligro, cada rostro en una máscara potencial. La paranoia comenzó a filtrarse en la atmósfera de la mansión, tan densa y sofocante como la humedad antes de una tormenta. Kai y Arya se vieron obligados a operar en un estado de alerta constante. La confianza,
ya un bien escaso en esa casa de intrigas, se volvió aún más preciosa. Comenzaron su propia investigación silenciosa, observando a cada miembro de la familia, a cada sirviente, buscando cualquier señal de comportamiento anómalo, cualquier desliz que pudiera revelar al topo de los Lee. Zhang Jianmin, ahora plenamente consciente del peligro que acechaba a su hija y al hombre que la protegía, incrementó la seguridad. Sin embargo, su desconfianza natural se extendía incluso a sus propios parientes. Zhang Wei, con su ambición apenas disimulada y su resentimiento hacia Kai, se convirtió en uno de los principales sospechosos en la mente de Jianmin, aunque no había pruebas concretas. Jiao, la esposa de Wei, con su lengua afilada y su amor por el chisme, también era observada de cerca. Incluso los sirvientes más antiguos, aquellos que habían servido a la familia durante décadas, no estaban exentos de sospecha. Arya se encontró atrapada en un torbellino de emociones. El miedo era constante, pero también lo era una creciente determinación. Ya no era la joven asustadiza que había sido arrastrada a un matrimonio por contrato. Las pruebas la habían endurecido, y la presencia constante de Kai, su calma y su fuerza, le infundían valor. Participaba activamente en la investigación, usando su conocimiento de la casa y de las personas que la habitaban para ayudar a Kai a juntar las piezas del rompecabezas. «Tenemos que ser metódicos», le dijo Kai una noche, mientras revisaban los planos de la mansión en la seguridad de la biblioteca, el único lugar donde se sentían relativamente a salvo. «El traidor debe tener acceso a información sensible, horarios, puntos débiles en la seguridad, quizás incluso detalles de nuestras conversaciones». Las tensiones dentro de la familia Zhang alcanzaron un punto álgido. Las cenas se convirtieron en ejercicios de observación mutua, donde cada palabra era analizada, cada gesto interpretado. Zhang Wei se volvió cada vez más irritable bajo el escrutinio, lo que solo aumentaba las sospechas. Los ataques continuaron, cada vez más audaces. Una noche, un equipo de asalto intentó infiltrarse en la mansión. Fueron recibidos no solo por la seguridad reforzada de los Zhang, sino también por Kai y Lobo Gris, quienes lucharon codo a codo en las sombras de los jardines. La batalla fue feroz y silenciosa, una danza mortal de acero y habilidad. Kai se movía con una gracia letal. Sus movimientos eran una extensión de su voluntad, cada golpe preciso y devastador. Lobo Gris, a pesar de su edad, era un torbellino de furia controlada. Arya, observando desde una ventana, con el corazón latiéndole en la garganta, vio a Kai en su elemento. No era el esposo por contrato, ni el mendigo, ni siquiera el estratega tranquilo. Era el Rey Santo, el guerrero que su título implicaba, defendiendo su territorio y a aquellos a quienes había decidido proteger. Aunque el asalto fue repelido, dejó claro que los Lee estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo, y la infiltración, aunque fallida, solo podría haber sido posible con información interna detallada sobre los puntos ciegos de la vigilancia. El traidor era real y activo. La lealtad de Chen, el jefe de seguridad, fue puesta a prueba, inicialmente hostil hacia Kai. Su respeto había crecido después de que Kai le salvara la vida indirectamente. Ahora, trabajaba en estrecha colaboración con Kai y Lobo Gris, compartiendo información y coordinando la defensa. A pesar de las miradas recelosas de algunos miembros de la familia Zhang que aún desconfiaban de la influencia de Kai, un día, Arya hizo un descubrimiento crucial. Revisando los registros financieros personales de varios miembros de la familia y empleados de alto nivel. Una tarea que había emprendido con renuencia, pero con la aprobación tácita de su padre. Encontró una serie de transferencias de dinero inexplicables a una cuenta offshore, realizadas por alguien que nadie hubiera sospechado la aparentemente inofensiva y siempre servicial asistente personal de Zhang Wei, una mujer llamada Lin.
«No puede ser», susurró Arya, mostrando los registros a Kai. «Lynn ha trabajado para mi tío durante 15 años. Es como de la familia». «A menudo, los traidores más eficaces son aquellos en quienes más confiamos», respondió Kai con gravedad. «Tenemos que ser cautelosos. Esto podría ser una pista falsa, o Lynn podría estar siendo coaccionada». Decidieron tender una trampa. Con la ayuda de Lobo Gris, filtraron información falsa sobre un supuesto cargamento de gran valor que el consorcio Sang iba a recibir en secreto. Una carnada diseñada para atraer al traidor y a sus manejadores de Lee Holdings. Solo un círculo muy reducido de personas, incluida Lynn, tuvo acceso a esta información. La noche del supuesto cargamento, Kai, Lobo Gris y Chen se apostaron cerca del lugar designado. Arya esperaba en la mansión, nerviosa pero decidida, manteniendo abiertas las líneas de comunicación. Horas de tensa espera pasaron, justo cuando comenzaban a pensar que la trampa había fallado. Un pequeño equipo de agentes de Lee, liderados por un hombre que Kai reconoció como uno de los principales lugartenientes de Li Jun, apareció en la escena. Pero lo más revelador fue quien los guió hasta allí, no Lynn directamente, sino una figura encapuchada que se movía con familiaridad por el área. Cuando el equipo de Lee se dio cuenta de que habían caído en una emboscada, se desató el caos. Se produjo otro enfrentamiento, más corto pero igual de intenso que los anteriores. Durante la refriega, la figura encapuchada intentó escapar. Kai, anticipando el movimiento, la interceptó. Bajo la capucha, para sorpresa y horror de todos los que lo presenciaron indirectamente a través de las cámaras de seguridad que Kai y Lobo Gris habían instalado, no estaba Lynn, sino Jiao, la esposa de Zhang Wei. Su rostro estaba pálido de miedo y rabia al ser descubierta. Jiao, la voz de Chang Jianmin, que observaba la transmisión desde la sala de seguridad de la mansión junto a Arya, era un susurro ahogado de incredulidad y furia. Resultó que Lynn había estado actuando bajo las órdenes de Jiao, quien, amargada por lo que consideraba el trato preferencial de Jianmin hacia Arya y su propia posición secundaria en la familia, y seducida por las promesas de riqueza y poder de Li Jun, había estado filtrando información a los Lee durante meses. Las transferencias de dinero a Lynn eran solo una forma de desviar sospechas y, al mismo tiempo, recompensar a su cómplice. La revelación del traidor envió una nueva onda de choque a través de la familia. Zhang Wei quedó devastado y humillado por la traición de su esposa. Jiao fue entregada a las autoridades, aunque Chang Jianmin, por el honor de la familia, se aseguró de que el escándalo se manejara con la mayor discreción posible. Lynn también enfrentó las consecuencias de sus actos. La conspiración de los Lee había sido expuesta en uno de sus puntos más críticos, pero la guerra estaba lejos de terminar. Habían perdido un activo valioso dentro de la familia Sang, pero su determinación de destruir a sus rivales, y ahora a Kai, solo se había intensificado. Para Kai y Arya, la prueba de lealtad había sido superada, pero a un costo. La confianza dentro de la familia Sang estaba rota, quizás irreparablemente en algunos casos. Sin embargo, su propio vínculo se había fortalecido. Habían enfrentado el peligro juntos. Habían confiado el uno en el otro cuando nadie más parecía digno de confianza. Y habían salido victoriosos, aunque con cicatrices. Lobo Gris, después de la captura de Jiao, observó a Kai con una nueva luz. «Has cambiado, sombra errante», dijo una noche, mientras compartían un raro momento de tranquilidad en el jardín. «Antes huías de tu destino. Ahora, parece que lo estás forjando». Kai miró hacia la mansión, hacia la ventana iluminada de la habitación de Arya. «Quizás he encontrado algo por lo que vale la pena luchar de nuevo», respondió, su voz apenas un susurro. La amenaza seguía latente. Los Lee no se darían por vencidos,
y las sombras del pasado de Kai, la Orden de los Guardianes del Alba y sus enemigos, aún se cernían en la distancia. Pero ahora, Kai no estaba solo. Tenía aliados y tenía a Arya. La lealtad había sido probada y para algunos había prevalecido. La traición de Jiao y su posterior neutralización fueron una victoria pírrica para la familia Sang. Aunque se había extirpado un cáncer interno, la herida supuraba desconfianza y el consorcio Lee, lejos de amilanarse, interpretó la purga como una señal de debilidad y desorden interno. Li De y su hijo, Li Jun, decidieron que era el momento de asestar el golpe de gracia. Una ofensiva total diseñada no solo para aniquilar el consorcio Chang, sino también para erradicar a Kai, el misterioso guardián que se había convertido en su mayor pesadilla. Esta vez, los Li no actuaron solos. Movilizaron todas sus conexiones, incluyendo a facciones oscuras del submundo criminal y, lo que era más alarmante, a ciertos elementos renegados de la propia Orden de los Guardianes del Alba, aquellos que Lobo Gris había mencionado, individuos que veían el regreso de Kai como una amenaza a sus propias ambiciones corruptas dentro de la hermandad secreta. Estos nuevos aliados proporcionaron a los Li recursos y conocimientos que superaban con creces sus capacidades anteriores. El asalto final comenzó con una tormenta financiera sin precedentes, utilizando información privilegiada y manipulaciones bursátiles a gran escala. Los Li y sus socios ocultos provocaron una caída catastrófica en el valor de las acciones del consorcio Sang. Simultáneamente, lanzaron una campaña legal agresiva, con demandas frívolas pero costosas que paralizaron las operaciones de la empresa. Las fábricas fueron saboteadas, los ejecutivos clave intimidados o sobornados, y una ola de pánico se apoderó de empleados e inversores por igual. El imperio Sang se tambaleaba al borde del abismo. Pero el verdadero objetivo era Kai. Una noche, mientras una tormenta eléctrica real reflejaba la tempestad que consumía sus vidas, la mansión Sang fue sitiada, no por matones callejeros ni asesinos a sueldo ordinarios, sino por un equipo de élite, guerreros entrenados en las artes letales de la Orden, desertores que habían vendido sus almas al mejor postor. Eran rápidos, silenciosos y mortales, y su único objetivo era capturar o matar al Rey Santo renegado. Lobo Gris fue el primero en sentir su presencia, su instinto de lobo viejo aullando una advertencia silenciosa. «Han venido por ti, sombra errante», dijo a Kai, sus ojos brillando con una mezcla de ferocidad y resignación. «Y esta vez son de los nuestros». Kai asintió, su rostro una máscara de calma helada. Sabía que este momento llegaría. Había intentado escapar de su destino, de su nombre, pero el pasado tenía garras largas. Miró a Arya, que estaba a su lado, pálida pero resuelta. Le había explicado fragmentos de su pasado, la verdad sobre la Orden, sobre su título, preparándola para lo inevitable. «Quédate detrás de mí», le ordenó suavemente, pero con una autoridad inquebrantable. Lo que siguió fue una batalla que trascendió la mera confrontación física. Fue una guerra de sombras y acero, de voluntades indomables. Kai ya no se contuvo. La fachada del mendigo, del esposo por contrato, incluso del estratega discreto, se desvaneció, revelando la verdadera esencia del Rey Santo. Se movía entre los asaltantes como un espectro. Cada golpe, cada parada, cada movimiento imbuido de una maestría que rozaba lo sobrenatural. No había ira en sus acciones, solo una concentración absoluta, una eficiencia aterradora. Sus manos parecían más rápidas que la vista. Sus pies apenas tocaban el suelo. Lobo Gris luchaba a su lado, un eco de la antigua gloria de la Orden, su daga silbando en la oscuridad. Chen y los guardias de seguridad de Shan
superados en número y habilidad, luchaban con la valentía de la desesperación, inspirados por la increíble demostración de su enigmático protector. Pero los atacantes eran implacables. Su número y su conocimiento de las tácticas de la Orden les daban una ventaja peligrosa. 1 a 1, los guardias de San caían. Lobo Gris resultó herido. Un corte profundo en el brazo que lo hizo trastabillar. Fue entonces cuando Kai tomó una decisión. Con un grito que pareció sacudir los cimientos de la mansión, un sonido gutural que era a la vez un desafío y una invocación, desató una fracción del poder que yacía latente en él, el aura del Rey Santo. Una presión invisible emanó de él, una fuerza que hizo que sus enemigos vacilaran, sus ojos llenándose de un temor primordial. No era magia, sino la manifestación de una voluntad férrea, una disciplina espiritual y física llevada a su máxima expresión. En ese instante, las puertas de la mansión se abrieron de golpe, y de la noche tormentosa emergieron figuras nuevas. Eran hombres y mujeres vestidos con ropas oscuras y funcionales, sus rostros impasibles, sus movimientos coordinados. Llevaban el mismo símbolo del sol de 7 rayos que Kai y Lobo Gris. Eran los leales de la Orden, aquellos que habían respondido a una llamada que Kai había enviado a través de canales secretos. Una red que creía desmantelada, pero que había permanecido fiel a su verdadero rey. «Llegas tarde, cuervo nocturno», dijo Kai sin aliento a su líder, una mujer de rostro severo con una cicatriz sobre la ceja. «El tráfico era terrible, Su Majestad», respondió ella con una leve sonrisa, antes de lanzarse a la refriega. La marea de la batalla cambió drásticamente. Los leales de la Orden eran guerreros consumados, y su llegada infundió nuevo vigor a los defensores. Los traidores, superados ahora en número y enfrentados a la ira de su antiguo líder, comenzaron a retroceder. Mientras la batalla física se libraba en la mansión, Kai orquestaba otra guerra en un frente diferente, utilizando la red de inteligencia de sus leales y los recursos que Arya había logrado poner a su disposición desde dentro del consorcio Chang. Lanzó una contraofensiva devastadora contra Lee Holdings y sus socios ocultos. Se filtraron a la prensa documentos irrefutables que exponían décadas de corrupción de la familia Lee, sobornos, evasión fiscal masiva, chantajes e incluso vínculos con el crimen organizado. Sus operaciones financieras fueron atacadas con una precisión quirúrgica. Sus cuentas congeladas, sus líneas de crédito cortadas. Los socios que se habían unido a ellos en el ataque al consorcio Chang, al ver la magnitud del desastre y la exposición de los crímenes de los Lee, se apresuraron a distanciarse, temiendo ser arrastrados en su caída. Arya jugó un papel crucial en esta fase. Con su conocimiento íntimo del mundo empresarial y su acceso a los registros del consorcio Chang, identificó las vulnerabilidades clave de los Lee y ayudó a Kai a dirigir los ataques económicos. Demostró una valentía y una inteligencia que impresionaron incluso a los curtidos guerreros de la Orden. Ya no era solo la damisela en apuros, era una estratega por derecho propio, la compañera del Rey Santo. San Jianmin, observando la caída de su némesis y la revelación de la verdadera identidad y el poder de Kai, se sintió abrumado por una mezcla de asombro, gratitud y un profundo respeto que bordeaba el temor. El hombre al que había despreciado, al que había intentado utilizar, era una fuerza de la naturaleza, un rey oculto que había salvado a su familia y a su imperio, no una, sino múltiples veces. Cualquier duda sobre el valor de Kai, cualquier resentimiento por el matrimonio por contrato, se evaporó. La batalla en la mansión terminó al amanecer. Los traidores de la Orden fueron capturados o eliminados. Los leales de Kai aseguraron el perímetro, sus rostros sombríos pero victoriosos. Lobo Gris, aunque herido, sonreía con satisfacción. En cuanto a la familia Lee, su caída fue total y espectacular. Lee de
enfrentado a la ruina financiera y a múltiples cargos criminales. Sufrió un derrame cerebral masivo. Li Jun fue arrestado mientras intentaba huir del país, sus sueños de poder convertidos en cenizas. Li Holdings, el otrora orgulloso conglomerado, se desintegró, sus activos embargados o vendidos para pagar sus deudas y las multas impuestas por el gobierno. El tirano había caído, y su imperio se había derrumbado. Xiao, la traidora dentro de la familia Zhang, ya estaba enfrentando la justicia, pero la caída de sus patrocinadores, Li selló su destino, asegurando que pasaría muchos años reflexionando sobre su codicia y traición tras las rejas. Cuando el polvo finalmente se asentó, Kai se encontraba en el gran salón de la mansión Zhang, rodeado por sus leales. Arya estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él. Zhang Yanmin se acercó a ellos, su rostro marcado por la fatiga y una nueva humildad. Kai, o debería decir, Su Majestad, comenzó Yanmin, su voz ronca. No hay palabras para expresar mi gratitud. Has salvado todo lo que me es querido. He sido un necio arrogante. Kai lo miró, no con triunfo, sino con una tranquila comprensión. Solo hice lo que debía hacerse, señor Zhang. Protegí a mi familia. Su mirada se posó en Arya, y una calidez genuina brilló en sus ojos. La revelación de la identidad de Kai como el Rey Santo cambió todo, y, a la vez, no cambió nada fundamental en su relación con Arya. Su vínculo se había forjado en la adversidad, en la confianza mutua y en un afecto que trascendía títulos y orígenes. Ahora, simplemente entendía la magnitud del hombre con el que se había casado por un capricho del destino. El ascenso del Rey Santo había sido inevitable, forzado por las circunstancias, pero al abrazar su identidad, no solo había derrotado a sus enemigos, sino que también había encontrado un nuevo propósito, un ancla en un mundo del que una vez había intentado huir. La caída del tirano Li había restaurado un cierto equilibrio, pero Kai sabía que siempre habría otras sombras, otros desafíos. Sin embargo, ahora no los enfrentaría solo. El sol que se alzaba sobre la ciudad parecía brillar con una intensidad renovada, disipando las últimas sombras de la larga noche de terror y confrontación. En los días y semanas que siguieron a la caída de la familia Li y la neutralización de los traidores de la Orden, un nuevo tipo de orden comenzó a establecerse, uno basado en la justicia y la verdad. Los tribunales se encargaron de los Li restantes y sus cómplices. Las pruebas de sus crímenes eran tan abrumadoras, gracias a la meticulosa recopilación de Kai y su red, que los procesos fueron rápidos y las sentencias severas. El imperio criminal que Li había construido con tanta astucia y crueldad se desmoronó por completo, sirviendo como una cruda advertencia para aquellos que creían que el poder y la riqueza podían comprar la impunidad. Los elementos renegados de la Orden de los Guardianes del Alba fueron tratados internamente por Cuervo Nocturno y los leales a Kai. Algunos fueron exiliados, otros enfrentaron la justicia al ancestral de la hermandad, asegurando que su corrupción no volvería a manchar el honor de la Orden. En la mansión Zhang, la vida intentaba volver a una apariencia de normalidad, aunque nada podía ser igual que antes. La presencia de los leales de Kai, aunque discreta, era un recordatorio constante de la nueva realidad. Zhang Yanmin, despojado de su arrogancia, se dedicó a reconstruir su consorcio, pero esta vez con una humildad y una ética que antes le eran ajenas. Escuchaba los consejos de Arya y, a través de ella, las sabias estrategias de Kai, quien, aunque no ostentaba ningún cargo oficial, se convirtió en el guía silencioso y la brújula moral de la corporación, el consorcio Zhang. Bajo esta nueva influencia, no solo se recuperó,
sino que comenzó a prosperar de una manera más sostenible y respetable. Pero el cambio más profundo se produjo en el corazón de la relación entre Kai y Arya. El contrato matrimonial, nacido de la desesperación y el desdén, se había transformado en un lazo de amor genuino, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la confianza y el respeto mutuos. Ya no había necesidad de fingir. Sus miradas se encontraban con una ternura y una comprensión que superaban cualquier palabra. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, ahora un lugar de paz en lugar de un campo de batalla, Arya se detuvo y tomó las manos de Kai. «Nuestro contrato está a punto de expirar», dijo en voz baja, una mezcla de timidez y esperanza en sus ojos. Kai la miró, su rostro suavizado por una emoción que ya no intentaba ocultar. «Lo sé». «¿Y qué haremos ahora?», preguntó ella, aunque en su corazón ya conocía la respuesta que anhelaba. Kai la atrajo hacia sí. «Arya Chang», dijo, su voz grave y llena de sentimiento. «El destino nos unió de la manera más extraña, a través de un contrato absurdo, pero en el camino encontré en ti una compañera, una guerrera, la luz que no sabía que estaba buscando. Ya no soy solo sombra errante, ni siquiera solo el Rey Santo. Contigo, soy simplemente Kai, y deseo pasar el resto de mis días, no bajo los términos de un contrato, sino bajo los votos de un amor verdadero. ¿Te casarías conmigo, Arya, de verdad esta vez?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Arya, lágrimas de felicidad pura. «Sí, Kai», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Su boda no fue un evento ostentoso para la alta sociedad, sino una ceremonia íntima, rodeados de aquellos que realmente importaban. Un Sang Yanmin, visiblemente emocionado. Lobo Gris, con una rara sonrisa en su rostro lleno de cicatrices. Chen, el leal jefe de seguridad. Y Cuervo Nocturno junto a algunos de los guardianes más cercanos a Kai. Fue una celebración del amor que había florecido en el terreno más improbable. Kai no abandonó por completo su manto de Rey Santo. Entendió que no podía escapar de quién era, ni de las responsabilidades que conllevaba su linaje y su poder. Con la ayuda de Lobo Gris y Cuervo Nocturno, comenzó a reformar la Orden de los Guardianes del Alba desde dentro, purgando la corrupción y restaurando sus antiguos ideales de proteger a los inocentes y mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Ya no operaría desde las sombras de la indigencia, sino desde una posición de influencia discreta, utilizando su inteligencia y su red para prevenir injusticias antes de que se convirtieran en tragedias. Arya se convirtió en su socia no solo en la vida, sino también en esta misión. Su perspicacia para los negocios y su compasión innata la hicieron una consejera invaluable. Juntos, encontraron una manera de equilibrar sus responsabilidades hacia el mundo con su deseo de una vida normal y feliz. Sang Yanmin, con el tiempo, encontró su propia redención. Se retiró gradualmente de la dirección activa del consorcio Sang, cediendo el liderazgo a Arya, cuya habilidad y visión, moldeadas por las enseñanzas de Kai, llevaron a la empresa a nuevas alturas de éxito ético. Dedicó sus últimos años a la filantropía, tratando de enmendar los errores de su pasado arrogante y encontrando una paz tardía en el amor de su hija y el respeto del hombre al que una vez había despreciado. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles en el jardín de una hermosa casa, no tan ostentosa como la antigua mansión Sang, pero llena de calidez y risas. Kai observaba a Arya mientras jugaba con 2 niños pequeños, un niño de cabello oscuro y ojos penetrantes como los de su padre, y una niña un poco menor con la sonrisa vivaz de su madre. Eran sus hijos, el fruto de su amor. Lobo Gris,
ahora con más canas, pero con una serenidad que antes le era ajena. Estaba sentado en el porche, enseñándole al niño mayor cómo tallar una figura de madera con una vieja daga de la orden, no la que había marcado su reencuentro, sino una más pequeña, de entrenamiento. Cuervo Nocturno visitaba ocasionalmente, trayendo noticias de la orden, que ahora era una fuerza para el bien más visible y respetada en el mundo, aunque seguía operando con discreción. Kai se había convertido en un respetado profesor de historia y filosofía en la universidad local, una tapadera perfecta que le permitía moldear mentes jóvenes mientras mantenía un ojo vigilante sobre el mundo. Arya dirigía el consorcio San con mano firme y corazón compasivo, convirtiéndolo en un modelo de responsabilidad social corporativa. Su vida no estaba exenta de desafíos. Las sombras del mundo nunca desaparecían por completo. Pero ahora, Kai ya no huía de ellas, ni las enfrentaba solo. Tenía a Arya, a sus hijos, a sus amigos leales. Había encontrado un equilibrio entre su deber ancestral y su felicidad personal. Arya se acercó y se apoyó en su hombro, siguiendo su mirada hacia los niños. «¿En qué piensas, mi rey santo?», preguntó en voz baja, con una sonrisa juguetona. Kai le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y llena de paz. «En lo afortunado que soy», respondió, rodeándola con un brazo. «Pensaba que mi destino era la soledad y la lucha interminable, pero encontré el amor, una familia y un propósito que va más allá de las batallas». Miraron juntos cómo el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. El camino había sido largo y arduo, desde un callejón oscuro y un contrato desesperado hasta este momento de serenidad. El mendigo se había convertido en esposo, y el esposo había revelado ser un rey. Pero al final, lo más importante era que se había convertido en un hombre completo, amado y en paz. El legado de su amor no estaba escrito en los anales de la alta sociedad ni en las crónicas secretas de la orden, sino en las risas de sus hijos, en la justicia que defendían y en la esperanza que habían sembrado en un mundo que tanto la necesitaba. Un nuevo amanecer había llegado y prometía ser duradero.